Un hombre que ha sido alcanzado por la metralla de una bomba siente que el alma sale de su cuerpo, como se saca un pañuelo de seda de un bolsillo tirando de la punta. Flota durante un tiempo hasta que regresa a su cuerpo. Entonces deja de estar muerto. Así relata Ernest Hemingway la experiencia que él mismo vivió la noche del 8 de julio de 1918. Otras personas aseguran haber tenido experiencias similares. Algo a lo que se ha dado en llamar experiencia extracorpórea, un viaje fuera del cuerpo, a medio camino entre la vida y la muerte. Y tenemos testimonios, queremos que ustedes nos envíen sus cartas a las que damos lectura o experiencias de personas que nos las relatan aquí en directo. Enrique de Vicente, buenos días. Muy buenos días. Vamos a intentar explicar algunas de esas experiencias. Por ejemplo, una de las cartas que nos llega, dice: yo nunca he pensado que me pudiera suceder cosas extrañas, cosas que parecen del otro mundo. La verdad es que jamás me he perdido. La verdad es que jamás me preocupé de esos asuntos hasta el invierno pasado. Una noche me sucedió algo que difícilmente olvidaré. Llevaría unas 2 horas dormida. Estaba en mi habitación. No sucedía nada especial. De pronto noté que alguien tocaba mi cuerpo y entreabrí los ojos. Vi una especie de sombra algo iluminada a los pies de mi cama. Me observaba. Me quedé inmovilizada, asustada. La sombra que parecía el cuerpo de un hombre se levantó de los pies de la cama y paseó por la habitación. Nuevamente se sentó y noté entonces una presión, algo sobre mi pecho. Yo seguía sin poder moverme e igual que apareció la sombra, el espíritu o lo que fuera, aquello desapareció. Corrí asustada a buscar a mi madre. Al día siguiente ella puso un crucifijo bendecido en la habitación y desde entonces no ha vuelto a suceder nada. Más aún, en mi habitación se respira una tranquilidad especial desde entonces. Me gustaría saber qué es lo que me sucedió. ¿Era el espíritu de un muerto? ¿Alguien que había vivido antes en esa casa? ¿O había dormido en esa habitación? ¿Qué explicación tiene esto, Enrique? Pues esta es una experiencia distinta a lo que se llaman las experiencias fuera del cuerpo, pero muy frecuente, increíblemente frecuente. Se denomina normalmente como visitantes de dormitorio. Muchísima más gente de la que pensamos, aproximadamente un 25% de la población, al menos en Estados Unidos, ha tenido experiencias similares. No se trata de una enfermedad, no se trata de que alguien esté loco, ni tampoco se trata necesariamente de que vengan espíritus o extraterrestres invisibles a visitarnos por la noche. Es un enigma. ¿Qué es lo que le ocurre a esa inmensa cantidad de gente que reciben visitas nocturnas, que sienten como que alguien les toca? Hay varias hipótesis. La hipótesis científica, admitida por muchos psicólogos, es que son imágenes hipnagógicas, es decir, imágenes que se producen, son similares a las alucinaciones, pero no alucinaciones exactamente, en el momento en que estamos a punto de dormirnos, entre el estado de despertar y el estado de sueño, o a veces también en el momento que vamos a despertar. Sin embargo, muchísimos testimonios similares al de esta mujer que nos ha escrito desafían totalmente esta explicación, porque en ocasiones no es una persona, sino una familia completa la que vive en ese tipo de experiencia. En Estados Unidos esto se ha atribuido últimamente a los extraterrestres. Sin embargo, a lo largo de toda la historia ha habido imágenes y experiencias similares. Por ejemplo, la creencia medieval en los íncubos y los súcubos. Es demonios, varones o hembras que venían a unirse por las noches con los hombres y mujeres terrestres. Era una buena excusa, ¿no? Era una buena excusa y era una manera de proyectar las necesidades también de la gente, pero es un fenómeno común a todas las culturas, así que es un enigma que aún la ciencia no ha acabado de resolver. Pero naturalmente son experiencias que pueden dar camino a un montón de teorías y por supuesto la imaginación inagotable del hombre, ¿no? Y sobre todo su fantasía y miedo a lo desconocido. Por supuesto, y no hay una explicación común. ¿Esas personas que han tenido esa experiencia han sido examinadas? ¿Tienen algún problema tipo psicológico? ¿Tienen alguna frustración? ¿Tienen alguna aspiración? ¿Algún sueño? ¿Se puede relacionar de alguna manera con algún tipo de problema personal? ¿Recuerdas, Pepe, que hablábamos un día de los secuestros extraterrestres y resulta que al menos un 3% de la población norteamericana describía síntomas similares? Muchos de ellos son síntomas de este tipo y, por ejemplo, ha habido un prestigioso psiquiatra norteamericano, John Mack, uno de los más famosos a nivel internacional incluso, que ha hecho un estudio detallado de muchos de estos casos y ha dicho que no tienen ningún síntoma de padecer enfermedad mental alguna. Es un tipo de proceso al que aún no hemos encontrado una explicación válida, pero no es gente enfermiza en su mayoría. ¿No podría calificarse de un sueño viviente?
Podría ser. Sin embargo, por ejemplo, gente que ha estudiado muy a fondo los sueños y concretamente los sueños lúcidos son muy distintos a esto. Sin embargo, los sueños lúcidos sí se parecen a esas experiencias de las que hablabas al principio, como la que ha vivido Hemingway y otra mucha gente. Charles Aznavour, o por decir en España, gente como Buero Vallejo, lo contó en su día, ahora no quiere contar nada, Gironella u otra gente. Vamos a ver alguna de esas experiencias. Vamos a escuchar el testimonio de una persona que sí vivió esa experiencia de salir de su cuerpo y verse desde una altura definida. Escuchen ese testimonio. Y estoy aquí para comentaros mi primera vivencia extracorpórea que tuvo lugar cuando yo tenía 14 años. Me desperté una vez que estaba acostado y no podía moverme. Con los ojos cerrados veía todo lo que había a mi alrededor y esa sensación de no poderme mover me asustó y pensé que me había muerto hasta que descubrí que estaba respirando y es más que podía forzar el ritmo de la respiración y así conseguí despertarme. Posteriormente tuve otras similares hasta que en una ocasión había una luz que se filtraba por la ventana de mi cuarto y sentí un deseo de acercarme a la ventana para ver qué era. En ese momento me deslicé de mi cuerpo y me elevé hacia la izquierda. Me deslicé primeramente hacia la izquierda y fui subiendo lentamente. Instintivamente giré la cabeza para ver la cama y allí me vi y aquello me impresionó enormemente e instantáneamente volví al cuerpo con una sensación de caída y posiblemente con una sacudida cuando reingresé en él. Esto sería, Enrique, la definición clásica y típica de ese viaje extracorporal. Efectivamente, lo que pasa es que hay alguna gente bastante que, como Lorenzo García Carpintero, a raíz de una experiencia espontánea han logrado ir dominándolo poco a poco, porque el primer paso de un desprendimiento del cuerpo, se desprende algo, no sabemos qué, la conciencia o qué, la primera sensación es un miedo aterrador. Yo he hablado con con docenas de personas que han descrito la misma experiencia, un miedo aterrador. Creían que iban a morir en ese momento, estaban absolutamente seguros. Otros incluso han llegado a ver una presencia al pie de su cama, como el demonio, como algo similar. Luego han comprendido muchos de ellos que eso era parte de ellos mismos, era como la parte negativa, reprimida de ellos mismos, que se manifiesta durante ese proceso y se exterioriza. Es decir, parece una presencia externa, que antiguamente se podía decir que era el diablo, pero era algo de ellos mismos. Enrique, ¿qué datos tenemos o qué pruebas tenemos para pensar que eso científicamente sea cierto o que sea simplemente una anécdota más de las que contamos, experiencias más o menos somnolientas o experiencias nuestras para salirnos de la normalidad y de lo cotidiano? Pues mira, hay un montón de investigaciones realizadas sobre todo en Estados Unidos y también en la Unión Soviética, en las que a gente que aseguraba desprenderse, proyectarse, salir del cuerpo a voluntad, se les ha colocado en un edificio y se les ha pedido que describieran lo que ocurría en otro edificio. Había toda una serie de secuencias en el otro edificio. No solo han logrado hacerlo con detalle, sino incluso han logrado a distancia y de alguna manera inexplicable influir sobre una balanza de precisión o interferir, por ejemplo, un rayo láser o impresionar una placa fotográfica. Sin embargo, eso es una prueba de que el alma, la conciencia o lo que sea sale del cuerpo y se proyecta hasta allí. No necesariamente. Tiene una explicación parapsicológica. Sabemos que a través de lo que se llama la clarividencia o percepción extrasensorial es posible ver lo que sucede en otro sitio, o a través de lo que se llama la psicoquinesia, o sea, el efecto, los poderes de la mente sobre la materia, podríamos interferir en un haz de luz o podríamos impresionar una placa fotográfica. Entonces seguimos con el mismo enigma. No sabemos qué es lo que ocurre, pero sabemos, sin lugar a dudas, de que en ocasiones algo real sucede, que la conciencia o lo que sea es capaz de trascender las limitaciones del cuerpo. Enrique, pero eso se puede provocar. O sea, una persona con entrenamiento o con la dirección de otra persona podría hacer que regularmente y a voluntad pudiera salir de su propio cuerpo y hacer ese tipo de viaje astral. Teóricamente sí, según nos cuentan infinidad de gente. Y podría desplazarse donde quisiera, por ejemplo, salir de su cuerpo y salir volando a una ciudad y ir a visitar a un amigo. Eso no lo sabemos, pero te voy a contar la anécdota de un científico de bastante nivel soviético que mantuvo el anonimato en su día por miedo a que el KGB lo contratara como espía, porque se sabe que tanto el KGB como los servicios de inteligencia norteamericanos a estos individuos han tratado de entrenarlos como espías. Y este individuo viajaba a voluntad y llevaba haciéndolo desde el año 1971 a no importa qué distancia, era capaz incluso de llegar hasta Estados Unidos en ese estado. Hay gente incluso que asegura que es capaz de visitar otros planetas. Puede sonar esto a ciencia ficción, pero un individuo con el que ha trabajado bastante la CIA y un montón de laboratorios, Ingo Swann, un pintor de Nueva York que antes trabajaba para la ONU, este hombre ha descrito con todo detalle planetas, las condiciones de algunos planetas en nuestro sistema solar antes de que las sondas terrestres los visitaran y dijeran que así era realmente. Es
realmente que salen de su cuerpo o es lo que se llama la visión remota que les permite ver eso. Seguimos sin saber exactamente cuál es el proceso, pero sí sabemos que es posible realizarlo. Por ejemplo, en visión remota hay unos científicos norteamericanos que dan un seminario que el 80% de la gente que asiste a ese seminario son capaces, al menos en algunos momentos, de ver lo que está ocurriendo a distancia. Es decir, es una habilidad, es una cualidad que tenemos absolutamente todos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a desarrollarla. Queremos que usted participe en esta sección. Son sus cartas las que nos dan el pie para poder hablar de todas estas cuestiones. Nos manden vídeos, experiencias, nosotros las grabaremos, leeremos, o por ejemplo, como la persona que nos envió ese fenómeno extraño. Vean las imágenes. Un supuesto ovni, una supuesta nave nodriza de la que se desprendía un ovni más pequeño. Vean ese instante en que eso ocurría. Eso nos lo mandó un espectador. Lo escucharon ustedes, nos explicaba su experiencia. Mándenos ustedes sus experiencias. Queremos ayudarle a conocerse un poco mejor y a conocer también qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Esas cosas que no tienen explicación, pero que se cuentan incluso a veces como simplemente anécdota. Gracias, Enrique. Muchas gracias.